Pasa a vosotros, a cada uno de ustedes, en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos alegres, contentos de tener esta escuela sabática donde empezamos nuestra nueva serie que lleva por título Vosotros en Cristo. También es nuestra primera lección de este año 2025, donde vamos a tener primera parte y segunda parte de Vosotros en Cristo. Hemos de cubrir la palabra de nuestro Dios en esta mañana, desde hoy hasta junio, donde tenemos nuestro primer semestre y nuestro segundo semestre. Nuestra escuela en esta mañana lleva por título La palabra viva y escrita, donde vamos a entender exactamente qué es esa palabra viva y qué es esa palabra escrita. Así que a lo largo de estos dos trimestres que mencionamos, que va a ser de enero a junio, a lo largo de estos dos trimestres exploraremos los niveles del significado que revela a Cristo en el Antiguo Testamento. También veremos a Cristo revelado de una manera en Adán, en Abel, en Noé, en Moisés y otros personajes a través de la palabra de nuestro Dios. Estas historias son eventos históricos reales en la vida de estos hombres, pero Dios es el autor que elaboró estos eventos para tipificar y revelar a nuestro Señor Jesucristo. A través de Adán, a través de Abel, de Noé, de Moisés, de Job, de diferentes personajes de la Biblia, nos damos cuenta y vamos a entender exactamente cómo cada uno de ellos nos enseñó hacia el futuro a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, nuestro título en esta mañana es la palabra viva y la palabra escrita. Algo bien importante que debemos de entender: a la palabra viva es nuestro Señor Jesucristo, a la palabra escrita es en sí la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Al igual que la profecía, porque vamos a estar hablando en ocasiones libros históricos, en ocasiones hemos de hablar de la profecía. Los autores humanos de las escrituras con frecuencia no entendieron el significado simbólico de los eventos históricos que ellos mismos estaban registrando. Así que cuando estos hombres profetizaron hacia el futuro, quiero que sepan que la mayoría de ellos en sí no entendió qué era lo que estaba escribiendo. También su audiencia no entendió exactamente lo que se estaba diciendo, pero gloria sea nuestro Dios que a nuestros tiempos ahora podemos entender exactamente qué es lo que ellos escribieron. Mucho menos la audiencia original que mencionábamos. Qué privilegio tan grande poder leer estas narraciones después de que Jesús las ha revelado. Ahora nos las ha revelado, nosotros podemos entender aún más el Antiguo Testamento a través de esa hermosa revelación que viene Jesucristo y nos menciona. Ahora cuando vemos atrás hacia las historias del Antiguo Testamento con claridad, podemos ver lo que Dios escribió acerca de Jesús en cada página. Nuevamente, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el autor de la palabra de nuestro Dios tiene allí ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, que luego cuando viene nuestro Señor Jesucristo son revelados a cada uno de los otros. Los autores humanos originales no se dieron cuenta que ellos estaban escribiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos no entendieron exactamente todo el propósito de la palabra de nuestro Dios, mas sin embargo, ahora en nuestros tiempos podemos entender exactamente nuevamente cómo se habló de Abel, cómo se habló de cada personaje de la Biblia para revelarnos a ese Jesús, probando que con ellos el autor final de la Biblia es el mismo Dios. Recordemos que es el que escribe a lo que tenemos ahora como la santa palabra de nuestro Dios. La palabra escrita es la historia de la palabra viva. Lo que se escribió es la misma palabra viva que viene siendo ahora nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra escrita es lo que tenemos, la palabra de nuestro Dios. La palabra viva es el mismo Señor Jesucristo. La palabra escrita es la historia de la palabra viva, prefigurada en las vidas y eventos de las gentes existentes en el Antiguo Testamento y revelada en plenitud en el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a entender lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento? Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana: la palabra viva y la palabra escrita. Así que en resumen, la historia humana es la historia de él. Así que estamos listos para esta aventura de poder entender lo que antes fue escrito,
para nuestra enseñanza y para ver esa palabra viva. Nuevamente la palabra escrita viene a ser esa palabra viva. Lo que se escribió, ahora podemos verlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos nuestro texto base, donde le invito a que vayamos a la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que nos dice. Recuerde que estamos hablando de Jesús como la palabra viva, y recuerde que estamos hablando también de la Biblia como la palabra escrita. Dice nuestro texto base, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hablando de Jesús, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Nuevamente nos da una enseñanza de decirnos que la luz viene siendo nuestro Señor Jesucristo, pero el que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz. Y mire por qué no viene a la luz: para que sus obras no sean reprendidas. Así que él no quiere que se le reprenda, y por eso no se acerca a la luz, siendo nuestro Señor Jesucristo la luz. Dice: mas el que practica la verdad, que en nuestros tiempos como es difícil ahora encontrar la verdad, y ahorita vamos a estar hablando de ello, mas el que practica la verdad viene a la luz. Cuando leemos la palabra de nuestro Dios, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, quiero que sepan que hemos venido a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en referencia a ello. Vamos a ver nuestro objetivo. Recuerden que nuestro título es La palabra viva y escrita. Y el objetivo de la lección es aprender a aferrarnos firmemente a nuestra esperanza en la palabra viva. ¿Qué es la palabra viva? Nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a aferrarnos firmemente a nuestra esperanza viva, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, que se nos revela en la palabra escrita. Por medio de la palabra de nuestro Dios se nos ha revelado que nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva, que ahora da vida y luz a cada uno de nosotros. Y tenemos ahí la lectura bíblica que nos da nuestro escritor, y dice Juan capítulo 1 del 1 al 14. Veamos la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Juan 1 del 1 al 14, en donde nos revela a nuestro Señor Jesucristo como la palabra viva, que desde el Antiguo Testamento era una palabra escrita, era aquel verbo, aquella acción donde vemos en la creación de nuestro Señor Jesucristo, dijo y se hizo por medio de la palabra. Dice Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, aquella acción que tomó el poder para que se hiciera todo lo que nuestro Dios quería que se hiciera en Génesis 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos aquí ese verbo que tomó acción, que dijo el Padre Celestial: crea hablando de que se crearan cosas, inmediatamente la palabra en acción, y vemos que esa palabra es nuestro Señor Jesucristo. Dice, en él estaba la luz, en el verso 4, en él estaba la luz, y recordamos también, en él estaba la vida, y la vida era la luz. La combinación entre la vida y la luz, en él estaba la vida. Y quiero que sepan que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, él dice: yo he venido a dar vida, y a dar vida en abundancia. No se sale del renglón de la palabra de nuestro Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Nuestro mismo Señor Jesucristo, teniendo esa vida, siendo la luz de los hombres, cuando él viene, si recordamos que inmediatamente él viene y trae vida a toda la humanidad, siendo él la luz del mundo. Y dice el 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él siempre va a salir adelante. Las tinieblas no pueden ocultar esa hermosa luz que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice en el verso 6 una palabra muy hermosa para entender el propósito de Juan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo de traer la vida, de traer la luz. Y dice el verso 6, hablando de Juan el Bautista: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan es el que prepara el camino para la luz, para la verdad y la vida. Y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio
de él. Ahora tenemos aquí que Juan es el que acerca el camino a la humanidad para que la humanidad pueda acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. He ahí el Cordero de Dios, si recordamos la palabra de nuestro Dios, donde Juan dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, trayéndonos esa luz a cada uno de nosotros para que podamos vivir y tener una vida eterna. Dice, a fin de que todos creyesen por él. Y yo creo recordamos lo que el profeta, nuevamente el profeta Isaías, no entendiendo exactamente lo que estaba escribiendo, mas sin embargo dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, donde la profecía nos habla de la verdad, de la luz de nuestro Señor Jesucristo y cómo Juan sería el que prepararía este camino para que llegara la verdad, llegara la luz a cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice allí mismo Juan 1, ahora el verso 8 dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero estaba dando testimonio de la luz que era nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice algo maravilloso, aquella luz verdadera, algo que podemos entender y podemos ver, y mismo Mateo 4:16 nos dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trae esa luz, trae esa vida a cada uno de nosotros. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Teniendo a nuestro Señor Jesucristo el propósito de ser la luz, de ser la verdad, de ser la vida, quiero que sepa que aquella generación, aquellos judíos no le aceptaron, mas sin embargo dice la palabra de nuestro Dios en el verso 12 de Juan 1, dice, mas a todos los que recibieron, ahora toca a cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, a los que creemos en el nombre, le ha dado potestad de ser, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, a consecuencia de aceptarle, de ver la luz, de conocer la verdad y extender la vida para con cada uno de nosotros, ahora nos hace acreedores de ser llamados hijos de nuestro Dios. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, sino de nuestro Dios. Así que tenemos aquí que nuestro Dios es el que nos da el privilegio ahora al gentilismo de poder acercarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de conocer la palabra escrita y de conocer la palabra viva, o mejor dicho, conocer lo que la Biblia nos enseña y también conocer al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de nuestro Dios. Y mire lo que dice el 14 en referencia de aquel verbo, aquella acción, aquella palabra, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Donde llega nuestro Señor Jesucristo, donde lo podemos contemplar, ahora un varón lleno de gracia y lleno de verdad, trayéndonos a cada uno de nosotros esa hermosa, hermosa luz. Ahora veamos lo que nuestro cuaderno sabático nos dice en esta mañana en referencia a la palabra viva y escrita. Y dice, medite en esto, en este mundo presente en el que estamos viviendo, en el que usted vive, en el que yo vive, altamente dominado por la edición de imágenes, por falsificaciones profundas y por la inteligencia artificial. Cada vez se hace más difícil distinguir entre la verdad y la ficción. Yo creo que nos damos cuenta ahora con la inteligencia artificial, ya no sabemos muchas de las veces si algo es real o es mentira, donde vemos también las imágenes donde se han puesto a diferentes tipos de computadoras y han creado algo que aparentemente parece real, mas sin embargo no es real. Y sigue diciendo, imagínese lo que esto le haría a nuestro sistema judicial, donde ya no conocemos qué es la verdad, donde ahora se falsifican muchas cosas, muchos papeles, documentos, fotos, y ahora podemos imaginar lo que esto va a hacer al sistema judicial. Sin haber una evidencia fiable, se derrumbaría dejando o permitiendo una anarquía
de frenada. No vamos en el futuro y hasta nuestros tiempos ahorita también a entender exactamente qué es lo verdadero y qué es lo falso. Hace poquito estaba viendo unos videos en el internet de cantantes donde ahora la inteligencia artificial hace cosas que ni siquiera están en nuestra imagen, donde ya no entendemos o sabemos si realmente son videos reales o son videos de la inteligencia artificial. Programas de computadora contaminados, donde podemos ver ahora donde todo esto está dominando el sistema de las redes sociales, fraudes por correos electrónicos, donde ahora tenemos que tener mucho cuidado si es fiable el correo que estamos abriendo o quizá trae algún virus. Dice, amenazas cibernéticas son cada vez más perversos, donde ya no entendemos, no podemos confiar en diferentes cosas que están surgiendo en el mundo a consecuencia de todo ello. Dice, estamos dependiendo de los canales de noticias para obtener información precisa, pero se ha inclinado hacia agendas políticas poco transparentes. En un torrente de mentiras y engaños estamos perdiendo acceso a la verdad. Y quiero que sepan que en esta semana recibí una llamada de puedo decir a lo mejor de una computadora o de una persona que estaba hablando, diciéndome que me he ganado este premio, que nomás tengo que darle esta información, donde nos damos cuenta que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la verdad se está opacando por la tiniebla, por las mentiras. Dice, a medida que en la luz de la verdad se desvanece, las tinieblas a su vez consumen como presa. Las tinieblas, si recordamos allá en el principio, donde la palabra de nuestro Dios nos dice que las tinieblas cubrían la redondez de la tierra. Bueno, en nuestro mundo que estamos viviendo hay un desorden donde las tinieblas están opacando a la verdad, donde tenemos que tener mucho cuidado, pero confiar en la palabra de nuestro Dios. Ya no sabemos a quién o a qué creerle, y esto hace que perdamos la esperanza. Así que vemos noticias, vemos la televisión, oímos en el teléfono, en las redes sociales, y ya no sabemos qué es lo que debemos de creer. A veces creemos que el noticiero nos va a dar noticias concretas, mas sin embargo vemos que también ahí existe la mentira. Dice, pero antes de perder toda la esperanza, debemos aferrarnos firmemente a aquella esperanza segura que ancla nuestra alma en la verdad, la inmutable palabra de nuestro Dios. Debemos de aferrarnos a la palabra de nuestro Dios, donde allí está la verdad, donde podemos tener esa confianza, esa seguridad que lo que antes se escribió hasta el día de hoy se sigue cumpliendo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y es por ello que Juan describe estas palabras en la apertura de su evangelio. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aún hasta nuestros tiempos, todavía la luz, la palabra de nuestro Dios, el mismo Señor Jesucristo como palabra viva, y también la palabra escrita, quiero que sepan que hasta nuestros tiempos es algo en el que podemos confiar y tenerla segura, que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Sigue diciendo, nosotros creemos en la palabra viva. ¿Quién dijimos que era la palabra viva? Nuestro Señor Jesucristo, aquel verbo que se humanó y vimos su gloria como gloria del unigénito. Así que nosotros creemos en la palabra viva porque creemos en la palabra escrita y viceversa. Por ello sabemos en qué creer, debido a que hemos escogido en quién creemos. ¿En quién creemos? En nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, y que también fue revelada por medio de la palabra que está escrita. Sigue diciendo,
hablando de la Biblia, de la palabra escrita. Mire lo que dice nuestro cuaderno de escuela sabática, algo maravilloso que debemos de meditar y pensar en ello. Hablando de la palabra escrita, dice: la Biblia es un libro sin paralelo. No hay otro libro en el mundo que vaya en par con la palabra de nuestro Dios. Es una colección de 66 pequeños volúmenes escritos por aproximadamente 40 diferentes autores de todas las clases sociales. Así que tenemos aquí la palabra de nuestro Dios, lo que le llamamos la Santa Biblia, la Santa Palabra de nuestro Dios, y nos dice que tiene 66 pequeños volúmenes que podemos contemplarlo tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento, donde hay diferentes escritores y cada uno nos da la misma enseñanza a través de la palabra de nuestro Dios. Moisés escribió el Génesis hace más de 3500 años y Juan culminó el libro de Apocalipsis unos 1500 años más tarde. Sí, vemos desde Génesis al Apocalipsis, pero quiero que sepan que esta palabra de nuestro Dios ha sido inspirada divinamente para que los hombres escribieron de acuerdo al propósito divino de nuestro Dios. A pesar del tiempo transcurrido y de la diversidad de autores, la Biblia es una historia impecable de principio a fin. Podemos contemplar desde el Génesis hasta el Apocalipsis a la palabra de nuestro Dios que fue escrita y que a través de los tiempos hemos visto cómo cada profecía de la Biblia se ha cumplido y aún las que faltan cómo se han de cumplir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. La Biblia contiene detalles históricos precisos de cientos de personas, ciudades, imperios, gobernantes, batallas antiguas que sobresalieron hace miles de años. Esa es la palabra de nuestro Dios. La Biblia es precisa porque sus autores estuvieron allí, vivieron en los imperios tanto de los egipcios, de los asirios, de los babilónicos, de los medos y los persas, de los griegos. Además cubrieron mucho también del imperio romano. Esta es la vasta perspectiva de un libro que se llevó 1600 años en escribirse. 1600 años en escribirse. Es lo que se duró. ¿Para qué? Para poner la palabra de nuestro Dios, o para poner la palabra escrita y para que revelara también la palabra viva que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Sorprendentemente, muchos de estos autores escribieron profecías muy precisas que ni siquiera ellos lograron entender en su tiempo. Así que muchos de ellos, tanto allá Daniel, Isaías, los profetas escribieron profecías para los tiempos futuros, pero ni ellos mismos entendieron lo que estaban escribiendo. Ellos predijeron eventos que ocurrirían cientos e incluso miles de años en el futuro. La Biblia es el único libro que dice con claridad cómo es que el mundo comenzó y cómo va a terminar. Y dice, ella puede establecer todo esto debido a que es la infalible palabra de Dios, Dios siendo el autor supremo de ella. Y gloria sea nuestro Dios. Ahora, también así como está la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que la persona que no ha confiado en la palabra de nuestro Dios, a lo largo de la historia muchos han vivido según la filosofía. ¿Cuál es la filosofía humana? No creyendo en la palabra de nuestro Dios, sino ellos dicen: vamos a comer, vamos a beber, vamos a ser felices porque mañana moriremos. Esas son las palabras de la gente que no confía en la palabra de nuestro Dios. Comamos, vivamos, seamos felices y mañana vamos a ir a morir. Ellos no han tenido la esperanza de un futuro eterno. La palabra de nuestro Dios, la palabra escrita, nos habla de una eternidad. Llega la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo y nos habla también de una eternidad. Algunos han buscado en vana algunos han buscado en vano la legendaria fuente de la juventud, pero lo sorprendente es que la fuente de la vida realmente existe y la hemos encontrado. ¿Cuánta gente, médicos, personas, científicos,
han buscado la fuente de la juventud, mas sin embargo quiero que sepan que la han buscado en lugares equivocados, porque sí existe, y esa es la palabra de nuestro Dios. El que busca en la palabra escrita encuentra esa eterna juventud. Esta fuente es puesta de manifiesto en un libro que sostiene la llave de la vida eterna. Yo creo que todos entendemos que la palabra de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos lo recalcó diciendo: yo he venido y he venido para darles vida, y para darles vida en abundancia. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Es lo que Él ofrece, es lo que Él viene a traernos a cada uno de nosotros, estando nosotros muertos en delitos y pecados, alejados de las promesas de nuestro Dios. Llega la palabra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Nuevamente hablándonos a cada uno de nosotros, diciendo que si queremos tener vida eterna, si queremos tener esa vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, la podemos tener. Y Él dijo: yo he venido y he venido a traerles vida, y que tengan vida en abundancia. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5 del 11 al 13, donde creemos en el Hijo de Dios y Él viene a traernos la vida. Así que hemos visto a través de la palabra de nuestro Dios, hemos visto entonces cómo la palabra escrita, que es la Biblia que tenemos, revela al mismo Jesucristo, que es la palabra viva. So tenemos la palabra escrita, que es la palabra de nuestro Dios, la Biblia, y tenemos la palabra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se escribió apuntó hacia nuestro Señor Jesucristo. Con ello en mente, vamos a tener algunas preguntas que nos van a ayudar a entender lo que ya hemos estudiado. Primeramente, hablando de la vida y de la luz, dice Juan 1, 1 al 5, indica que el verbo es vida y es luz. Así que hablando de la vida, hablando de la luz, quiero que sepa que Juan 1 al 5 nos enseña a entender que Jesús es la vida y que Jesús es la luz. Y también vemos que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, dice, en Él estaba la vida. Nuevamente, en Él estaba la vida, y la vida era la luz. Estamos viendo la combinación de la vida, la combinación de la luz. En Él estaba la vida, en quien, en nuestro Señor Jesucristo, estaba la vida, y también cuando estaba la vida, también al mismo tiempo la vida era la luz. Y la vida era la luz de los hombres, diciéndoles que si quieren tener vida, si quieren tener luz, nuestro Señor Jesucristo era esa vida que alumbra a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz permaneció aun cuando Herodes quiso matarlo, aun cuando ponen a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en la tumba. Dice la palabra de nuestro Dios que al tercer día resucita. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que, ¿qué podemos ver entonces de la vida y la luz? Podemos ver entonces, en Él estaba la vida. En nuestro Señor Jesucristo está la vida. Estando nosotros muertos, ahora nos da vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que Él es la luz, y también desea allá en el hermoso sermón del monte, donde ahora nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. La expresión en el principio de Juan 1.1 que acabamos de leer está directamente relacionada con el relato de la creación del mundo. Por tanto, dice, por parte de Dios, que comienza en Génesis 1.1, si recordamos la repetida frase a lo largo de los 6 días de la creación en Génesis 1. ¿Cuál es esa frase? Y dijo Dios, y fue así. Nuevamente la acción, la palabra, y dijo Dios, y fue así. Gloria sea nuestro Dios. Dios nos dice claramente que Él fue el creador del universo. Dice, hecho no por medio naturalístico, sino mediante la expresión verbal que le trajo a la existencia. Este es el poder
de la palabra de nuestro Dios, donde nomás nuestro Dios dijo y dijo Dios, y al decir nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios, fue así. Si vemos la palabra en acción, ahora veamos la segunda parte de la pregunta, ¿de qué manera el Salmos 33, 6 y 9 le añade a este entendimiento? Y vamos a ver lo que nos dice este hermoso salmo, Salmos 33, 6, donde nos habla de la creación. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. La palabra, la acción, aquel verbo que inmediatamente en acción se dice, y inmediatamente cuando se dice y dijo Dios, vemos inmediatamente la respuesta es y fue así. Así que vemos la frase en el Salmos 33, 6 y 9, por la palabra de Jehová fueron hechas a los cielos, por el aliento de su boca. Y nuevamente el salmista 36, 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existe. Es algo de poder, de bendición para con cada uno de nosotros, que todo lo que hizo nuestro Dios lo hizo para la humanidad, mas sin embargo vemos que Dios hizo al hombre justo, recto, mas ellos se buscaron sus propios males, y aún buscándose sus propios males, nuestro Dios nuevamente busca al hombre ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Testifica de la realidad literal de que Dios creó lo que existe mediante el poder de su palabra. Y por el poder de su palabra escrita, dice, Él ha prometido vida eterna a todo aquel que voluntariamente recibe del don de su palabra viva. Ahora el que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahora llega el momento de nosotros de que voluntariamente nos acercamos a Él para creer en esa palabra, primeramente palabra escrita de la palabra de nuestro Dios, aceptar la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera poder tener vida y una vida eterna. Observe la conexión que Juan hace entre la vida y la luz. Yo creo que sí la hemos visto varias veces, donde nuestro Señor Jesucristo es la vida y también es la luz. Esta luz verdadera provee de luz a todos los hombres, pero las tinieblas no la comprendieron. Los hombres en tinieblas no pudieron entenderla. Nuevamente también nos da referencia a Juan 8:12, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El que sigue a nuestro Señor Jesucristo no andará en tinieblas, sino que ahora será trasladado de las tinieblas a su luz admirable. En Juan 8, del 1 al 11, podemos ver un ejemplo donde nuestro Señor Jesucristo nos da para entender a esa luz, ese nuevo propósito. Y en Juan 8:1, que tenemos ahí también referencia, los fariseos sorprenden a una mujer en adulterio pensaron ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo, porque la ley demandaba que ella fuese apedreada. Ellos no veían ningún escape para Jesús. Él tenía que condenarla, pero Jesús les mostró nuevamente la luz. Como de las tinieblas nuestro Señor Jesucristo muestra la luz. Nuevamente he venido a traer luz. Y cómo muestra aquí a los fariseos, dice, Él les reveló que la ley condenaba no solo a esa mujer que había cometido el adulterio, sino también a ellos. Después Jesús le concede la gracia a esta mujer, la misma gracia que Él ofrece a aquellos fariseos quienes se rehusaron a creer que Él necesitaba. Él viene y da la luz de esperanza a aquella mujer que merecía morir, merecía ser apedreada, mas sin embargo viene la misericordia, viene la gracia, mostró la luz a los hombres para que vieran que hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Nosotros quiero que sepan que estamos condenados a muerte, mas sin embargo Él vino y trajo la luz para que pudiéramos entender el hermoso propósito de ello. Ahora mire que Él nos dice, no únicamente de que Él es la luz, sino Mateo 5:14 al 16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede encender, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ellos vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está
en los cielos. Si estamos viendo, esta gloria tiene conexión con Juan 1:14 y vimos su gloria. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? El mundo ve la gloria, la luz, la verdad de nuestro Señor Jesucristo a través de cada uno de nosotros. Y sí es cierto, hay tinieblas, hay muerte, pero mire lo que nos dice en referencia a Juan 3:16 al 21. ¿Qué es lo que Juan revela sobre la razón de la invasión de las tinieblas en el mundo actual? ¿Cómo nos ha invadido las tinieblas por mentira, mentira, mentira? Mas sin embargo, cómo la luz ha permanecido nuevamente, esa palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Y el texto del corazón de la Biblia que lo he mencionado muchas veces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El privilegio de aceptarlo, de venir y tener la vida eterna, pero dice el 17, porque no envió Dios al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, donde trajo al hombre esa oportunidad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y dice el 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es condenado? Porque se trajo la luz, se trajo la verdad, se trajo la gracia, mas sin embargo el hombre prefirió vivir en las tinieblas y hacer a un lado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan aquel pasaje del libro de Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora le da también la puerta abierta a los gentiles. Dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, y hasta nuestros tiempos quiero que sepan que ni aman la palabra escrita ni aman la palabra viva, sino han amado más a las tinieblas que a la luz, por sus obras, dice, eran malas. Así que todavía tenemos la palabra escrita, mas sin embargo el hombre se ha alejado y ha preferido más las tinieblas. Porque todo aquel, dice el 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras hechas en nuestro Dios. Así que pensemos en ello. Ahora, cuando contemplamos también Juan 3:16 que estuvimos viendo, describe el amor incondicional de nuestro Dios. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo ha amado a la humanidad? Dice, el Padre envía a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarle a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene siendo pues entonces el vehículo o el arca que nos salva del juicio venidero de Dios sobre este mundo. Sin importar lo que hayamos hecho, podemos ser salvos si aceptamos al Hijo de nuestro Dios. No importa cuáles son tus pecados, no importa qué tan llenas de sangre están tus manos, quiero que sepan que Él te está buscando, porque esa palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido y vino a traer vida y a traer vida en abundancia. Los versos 18 y 19 de Juan 3 nos dice que la humanidad ya estaba condenada y nos da la razón. Ellos han rechazado al Hijo de Dios, la luz y la vida que ha venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados, y aún hasta nuestros tiempos está la vida, mas sin embargo el hombre no quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que a través de estas palabras, de este mensaje, podamos entender o llevar el mensaje a las personas para que puedan tener vida, para que puedan conocer la luz y puedan aceptar a Jesucristo como su Salvador. Así que recordemos ello. Sigue diciendo, Jesús sufrió la ira de Dios por el pecado nuestro y con ello pagó el precio del pecado de la humanidad. Aquellos que se aferran al pecado morirán por haber rechazado al Hijo de Dios. Así que si tú te aferras al pecado, en esta mañana te hago la invitación que se desaten esas cadenas para que vengas a la luz, para que vengas a la verdad y para que vengas al conocimiento
de la palabra de nuestro Dios. Ahora hay una pregunta, la número 3, que nos habla de los niveles del significado, donde vamos a ver el Antiguo Testamento y donde vamos a ver el Nuevo Testamento, donde vemos la palabra escrita y donde vemos la palabra viva, donde vemos lo que es la Biblia y donde vemos la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo, como todo el Antiguo Testamento apuntó a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene capas de significado que llegan a entender en la medida en que moramos en la palabra de nuestro Dios. Y mire, por ejemplo, cuál es el doble significado de la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, el doble significado de la palabra de nuestro Dios. Primeramente, la palabra que fue escrita a un Jesucristo quizá escondido a través del Antiguo Testamento, pero llega el Nuevo Testamento, llega nuestro Señor Jesucristo, nos lo revela, donde ahora vemos el antiguo Adán y el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, donde vemos ocasiones de diferentes tipos de hombre apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. El significado de la palabra, el cual se refiere a la palabra de Dios en forma escrita y a Cristo como la palabra viva. Nuevamente lo que hemos mencionado, una palabra escrita que apuntó hacia una palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que un segundo significado anula el primero? ¿Será que aquello que escribimos ya es anulado? No, quiero que sepan que algo maravilloso, tanto la historia original como también su significado simbólico o prefigurado son importantes, tanto lo que escribió, lo que vimos de Abel, lo que vimos de Moisés, a lo que vimos de diferentes tipos o personajes bíblicos, lo podemos contemplar ahora en la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta rica mañana le invito a que siga acompañándonos a través de nuestros estudios, donde tenemos nuestra serie Vosotros en Cristo y donde estamos hablando ahora del hermoso mensaje donde hay un Jesús escondido en el Antiguo Testamento, pero que es revelado en el Nuevo Testamento. En esta mañana deseo de todo corazón que el Señor te bendiga y deseamos que este año que empezamos sea de bendición para cada uno de vosotros. El Señor te bendiga.